una vez más. Gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad. Gracias a todos ustedes, hermanos, por tomarse el tiempo. Y vamos a dar inicio para escuchar la palabra de Dios. El tema, hermanos, es Jesús, el autor de la vida espiritual. Y está basado en Juan capítulo 5, versículo 24 al 27. Vaya conmigo. Juan capítulo 5, versículo 24 al 27. Dice la palabra: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, Creador de todas las cosas, Dios de amor y de misericordia, la honra y la gloria sea por siempre para usted. Hoy venimos ante su presencia agradecidos porque nos da la oportunidad de la vida, Señor. Nos da la oportunidad de que estemos reunidos aquí para alabarle. Nos dio, Padre Santo, el sustento de este día y nos ha dado tantas cosas que no alcanzaría todo el resto de la tarde para agradecerle. Pero hoy le pedimos que sea con cada uno de nosotros, que nos ayude en nuestras debilidades, que nos fortalezca, para que seamos mejor, para que nosotros realmente podamos llevar a la práctica su mensaje, su palabra. Gracias por todo, Señor. Le pedimos por cada uno de los aquí presentes, por todos aquellos que vayan a escuchar este mensaje, que les sirva de bendición, por nuestras familias, por los hermanos que están pasando por situaciones difíciles, por enfermedades, por esta pandemia, por pérdidas, por cualquiera que sea la circunstancia, le pedimos por ellos de igual forma, Señor. Una vez más nos ponemos en sus manos y le pedimos que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que recibamos su palabra como lo que es su palabra de verdad. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Bien, hermanos, cuando leemos estos versículos que acabé de mencionar, que acabamos de leer, Juan capítulo 5, versículo 24 al 27, nos damos cuenta por ellos mismos que Jesús es el autor y el dador de la vida espiritual. Casi no se predica mucho sobre este tema, pero hoy vamos a estar hablando de él y vamos a profundizar para entenderlo en plenitud. Todos los que estamos aquí sabemos, por medio de la palabra establecida, que la muerte espiritual vino por medio del pecado. Y quien introdujo el pecado a este mundo fue Adán, el primer hombre criado por Dios. Cuando Dios lo crió y lo puso en el jardín del Edén, le dijo: puedes comer de cualquier árbol, puedes comer de sus frutos. Solamente del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no puedes comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán muy tarde comprendió que cuando Dios ordena algo, se tiene que obedecer, porque pagó muy caro su desobediencia. Cuando sucedió esto, Dios lo expulsó del jardín del Edén y le dijo: de ahora en adelante te vas a ganar con el sudor de tu frente el pan de cada día. Y lo sacó, lo expulsó. Cuando nosotros vemos aquí esto, hermanos, nos damos cuenta que Adán no murió físicamente. Pero de la muerte que estamos hablando es de la muerte espiritual. Rompió su relación con Dios. Adán pecó al desobedecer a Dios y terminó esa relación espiritual que tenía con él. Todo ser humano, hasta el día de hoy, desde aquel entonces, que comete pecado, está fuera de la gloria de Dios. Cuando nosotros cometemos pecado, rompemos nuestra relación espiritual que tenemos con Dios y estamos destinados a la muerte espiritual
eterno. Y eso es lo que nos dice la palabra y lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 12. Vaya conmigo, Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos 5:12 dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una vez más, ponga atención, hermano. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, recuerda, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte espiritual, hermanos, que existe en este mundo es por causa del pecado del hombre. Es por nuestro pecado. Pero no todo está perdido, hermano. Porque debemos de recordar que ahora tenemos de nuestro lado aquel que es el autor y el dador de la vida. Aquel que puede restablecer nuestra vida espiritual, la fuente misma de ella. Todo ser humano en estos tiempos que comete pecado, aun cuando está vivo físicamente, tiene una muerte espiritual, porque rompe esa relación con Dios, desobedece las reglas de Dios. Pero para eso precisamente vino nuestro Señor Jesucristo, para restablecer lo que estaba perdido, lo que no pudo hacer Adán. Él vino a completarlo, hermano. Nosotros ya hemos sido rescatados. Todos nosotros que también estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, hemos sido rescatados por medio de Él. Cuando nosotros creímos y obedecimos su palabra, nosotros fuimos rescatados y fuimos restablecidos en esa vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Y la misma palabra nos dice eso. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2. Vaya conmigo, les voy a dar un minuto. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra, Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo del 4 al 6 ahí mismo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Recuerden, hermanos, que nosotros estábamos muertos también en nuestros delitos, en nuestras transgresiones. Pero nuestro Señor Jesucristo nos rescató, a todos los que estamos aquí, nos rescató por medio de su poder. Nadie de nosotros lo merecíamos, mas sin embargo Él, en su amor, en su misericordia, Él nos consideró justos. Por medio de su amor, por medio de su gracia, Él nos ha dado nuevamente una relación con Dios. Nos ha hecho renacer una vez más a nuestra vida espiritual. Y nos ha restituido esa relación que tenemos con Dios. Y no solamente eso, sino que nos ha llamado, hermano, para que esa vida espiritual no solamente la tengamos aquí en este mundo, sino que trascienda y que la tengamos también, esa vida eternamente con Él allá en los cielos. Porque para eso vino Él.
Él vino para traernos perdón, Él vino para traernos vida, Él vino para traernos salvación a toda la humanidad, porque ya pagó el precio en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Hemos sido rescatados y ahora estamos dentro de su reino. Ahora tenemos una relación con Dios en nuestra vida espiritual, porque lo que estaba roto, Él vino y lo arregló. Y Él es el único que tiene la potestad para poder dar la vida espiritual. Es el único que puede restablecerla. Es el único que tiene el poder. Y nosotros, gracias a eso, somos ahora sus hijos. Ahora tenemos la esperanza de esa vida espiritual, no solamente aquí en la tierra, sino también en el más allá, cuando nos vayamos. Y esto es algo de suma importancia para que entendamos, porque solamente por medio de su amor, ¿quién de nosotros hizo algo para merecerlo, hermano? ¿Quién trabajó, se esforzó algún tiempo o años para que nuestro Señor Jesucristo pusiera los ojos en nosotros? Solamente su amor, solamente su misericordia. ¿Por qué nosotros sí y otros no? Solamente Él pudo designar eso. Solamente Él pudo darnos la oportunidad. ¿Quién de nosotros, por más que quisiera, por más que queremos a nuestros hijos, a nuestros familiares en la sangre, a nuestros padres, pudiera hacer algo, aun cuando otorgáramos nuestra vida? No podemos, porque somos humanos. Pero tenemos de nuestro lado al que sí puede hacerlo, al que es el autor y es el dador de la vida espiritual, a nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, por medio de esa fe, cuando creímos y obedecimos, ahora Él nos ha restituido esa vida espiritual. Ahora en esa fe Él nos ha dado la potestad que ahora Él puede otorgar a quien Él quiera, hermanos. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Si nosotros vaya conmigo a Romanos, capítulo 6, versículos 22 y 23. Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículos 22 y 23. Dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Una vez más, hermanos, podemos ver el gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él nos puede dar vida eterna cuando el pecado nos ha dado muerte espiritual. Cuando el pecado ha roto la relación que teníamos con Dios. Él manifiesta ese poder en amor y en su misericordia, porque es el único que nos lo puede dar. Y sin embargo, nosotros a veces estamos luchando contra Él. A veces no lo queremos recibir. ¿Por qué? Porque queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Queremos vivir como estamos acostumbrados. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su amor, vino y pagó el pecado por usted y por mí. ¿Cómo? En la cruz. Entregó su propia vida. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos la oportunidad, tuviéramos la opción de alcanzar sus promesas. Porque sin eso, hermanos, estamos completamente perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, Él lo hizo por amor a la humanidad, por amor a todo aquel que crea en su nombre, tiene esa oportunidad. Cuando cometemos pecados, hermanos, estamos perdidos. Pero nosotros podemos vencer la muerte espiritual cuando obedecemos los mandamientos de Dios, cuando estamos en la fe de Él. Es la única forma, porque ningún ser humano sobre la tierra, ningún ser humano que comete pecado por sí mismo puede llegar a la salvación.
Es imposible que un ser humano sin el Señor Jesucristo pueda llegar a la salvación. Y es imposible también que nadie pueda creer en nuestro Señor Jesucristo si no ha escuchado su palabra. Hay muchas personas que le dicen de una forma, de otra, o creen, o costumbres, o todo lo que ustedes quieran. Pero Dios lo dejó aquí establecido en la palabra. Toda la vida, hermanos, tanto la física como la espiritual, es dada por Dios. Solamente Él es el único que tiene vida propia. Pero toda la vida proviene de Él, hermanos. Y Él es el que nos las da, y Él es el que tiene autoridad para quitárnosla o para respetarla. Él es el que tiene esa autoridad. Ahora, hermanos, Él en su autoridad dejó establecido en su palabra cuál es la forma en que nosotros tenemos que ir para poder alcanzar sus promesas. Pero recuerden esto, que también dejó establecido en su palabra que aquellos que no obedezcan su evangelio, aquellos que no lo quieran aceptar, también van a tener una consecuencia de sus actos. Ahora en este tiempo tenemos que tomar decisiones, porque Dios nos está dando la oportunidad hoy en este día. Lo que nosotros decidamos en este tiempo va a determinar dónde pasemos nuestra eternidad. Vamos a ir una vez más a Juan, capítulo 5, y vamos a desglosar, hermanos. Capítulo 11, y vamos a ver un punto muy importante aquí. Vamos a ir a Juan, capítulo 11, del versículo 23 al 25, y vamos a estar desglosando, porque vamos a meternos en la esencia de cómo es que nuestro Señor Jesucristo es el autor y el dador de la vida espiritual. Tenemos que estar claros en esto y entenderlo bien. En Juan capítulo 11, versículo 23 al 25 dice lo siguiente: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escuchen muy bien. María nos dice una verdad bien importante, Marta, en el versículo 24. Leyendo el versículo 23 y 24, escuche con atención lo que nos dice Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Antes de ir al 24, recuerden esto, el poder de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que en ese momento le dio la vida física a este hombre. Recuerden que Él resucitó a Lázaro, pero aquí Él le está diciendo que lo va a resucitar, y escuchen con atención lo que le contesta Marta. Le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, porque ella no estaba pensando que nuestro Señor Jesucristo lo iba a resucitar. Pero vemos esto que es de suma importancia. En el día postrero iba a resucitar aquel que creía en el Señor Jesucristo. Y va a resucitar, hermano, todo aquel que en este tiempo esté creyendo en el Señor Jesucristo y haya muerto. Y en el pasado que haya creído en el Señor Jesucristo y haya muerto, también en el día postrero, cuando Él venga en el día final, va a resucitar aquellos que creyeron. Vean con atención lo que dice el versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué, hermano? Porque la vida espiritual es de la que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Si creemos en Él, aun cuando moramos físicamente, recuerden que Él tiene poder para resucitarnos nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque tal vez en muchos años ya no exista completamente nada del cuerpo, pero no está hablando del cuerpo físico, sino está hablando del espíritu, de la vida espiritual que tenemos en Él. Y esto es de suma importancia porque aquí vemos esta verdad. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con aquellos que están muriendo en este tiempo y no tienen a Cristo, y no lo aceptaron, y no lo han aceptado todavía? ¿Qué va a pasar?
también en el día postrero cuando Él venga. ¿Qué va a pasar con todo aquel que ha muerto hasta el día de hoy sin aceptar a nuestro Señor Jesucristo? Quiero que vayamos también, hermanos, a Juan, capítulo 5, y leamos el versículo 24 y el 25 y lo leamos con mucha atención, porque este es de suma importancia para que entendamos que Jesucristo es el dador de la vida espiritual, es el dador de la vida eterna. Escuchemos con atención, y aquí estos versículos nos van a ayudar para comprender completamente esto. El versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuche bien, el que oye mi palabra. Recuerden que no está hablando de personas muertas, está hablando de personas vivas. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Escuche con atención el 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, en el presente, en este tiempo. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No está hablando de muertos físicos, hermanos. Está hablando de muertos espirituales. Lo que éramos nosotros antes de llegar a sus pies. Estamos completamente condenados, destinados a la ira eterna, porque nuestro espíritu había sido muerto, nuestra relación con Dios había sido quebrada. Todo aquel que no acepte a nuestro Señor Jesucristo va a estar en esta condición, va a estar condenado eternamente a una muerte espiritual. No hay forma de que un ser humano por sí solo pueda llegar a la salvación. Forzosamente tiene que ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí la palabra en el versículo 25 nos está hablando a todos nosotros que en un tiempo estábamos muertos, y está hablando a todos aquellos que aún no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 25, de cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Entonces, ¿quién es el dador de la vida espiritual, de la vida eterna? Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo es el único que la puede dar. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que murieron, hermanos, y no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo? Vayamos allá al versículo 28 y al versículo 29. Y escuchen muy bien lo que nos dice la palabra. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Escuchen bien. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora en el futuro. Y está hablando de los que ya murieron físicamente. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que ya murieron, hermanos. Escuchen bien, todos, no algunos. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, al fuego eterno, hermano. Hoy, en este tiempo, Dios nos está llamando para que tomemos una decisión, porque tal vez el día de mañana sea demasiado tarde. Nosotros hemos tomado una decisión y estamos del lado de quien da la vida eterna, de quien da la vida espiritual.
Hemos creído en Él, hemos aceptado su palabra y hemos obedecido sus mandamientos. Pero para todos aquellos que nos están escuchando, la exhortación es de que llegue a sus pies, porque no hay otra forma de obtener la vida eterna. Nosotros estamos ahí, pero recuerden, hermano, que tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que ser obedientes, porque la palabra dice que tenemos que ser verdaderos. Debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿De qué bando estamos, hermanos? Solamente cada uno de nosotros lo sabemos. Dios hizo su trabajo, pero nos corresponde a nosotros hacer el nuestro. Ser obedientes a la palabra. Todo hombre que comete pecado, hermanos, aunque no muera físicamente, está condenado a morir espiritualmente, a la muerte espiritual eterna. Solamente por medio de Jesucristo puede vencer esta muerte, puede llegar a la vida. Por sí solo no lo puede hacer. Jamás va a poder cambiar su estado, solamente creyendo en Cristo Jesús. Y para creer en Cristo Jesús tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que oír, creer y obedecer. Hay muchas formas en que las personas pueden decir que existe Dios y pueden creer que están con Él, pero solamente hay una que Dios estableció. Él es el dador de la vida y Él es el que tiene el control absoluto de todo. Él es el creador del mundo entero. Él es el que da, Él es el que quita. Y Él decidió dejar en su palabra cuáles son las bases para que nosotros podamos llegar a cumplir, podamos llegar a las promesas que Él tiene para nosotros. Dios es amor y es misericordia, pero también dejó establecido para aquellos que no quieran obedecer. Hermanos, hoy estamos en la oportunidad, hoy estamos en tiempo de corregir cualquier cosa. Dios nos está llamando, Dios nos está exhortando. La vida, hermanos, Él la tiene para nosotros. Nadie nos la puede quitar, porque solamente Él es el único que la da. Pero si no obedecemos, también es el único que la puede quitar. Ningún ser humano la puede quitar, pero Él sí. ¿Por qué? Porque su palabra está para todos. Así es que la exhortación es para todos aquellos que no han conocido, para todos aquellos que tal vez no estemos exactamente haciendo los caminos de Dios. Tenemos la oportunidad ahora. Dice Cristo, hoy es el día, hoy. Porque algún día, hermanos, vamos a partir de este mundo. Y algún día recuerden que va a venir nuestro Señor Jesucristo en el día final. Y nos va a juzgar tanto a justos como a injustos. Y a los que sean justos les va a dar la salvación y la vida eterna. A los que sean injustos les va a dar la condenación. El mensaje para hoy, hermanos, es una exhortación y debemos de estar claros completamente que Dios es el dador de la vida espiritual. Pero esa vida espiritual no solamente es para que la vivamos en este mundo, sino para que trascienda, para que vaya más allá, hermanos, para que nosotros tengamos esperanza que algún día, allá en el cielo, vamos a estar eternamente en el Espíritu con Él, porque Dios es Espíritu. Y nosotros también somos Espíritu y tenemos vida, no solamente somos carne. Dios nos está llamando y nos está exhortando. Cada quien podemos tomar las decisiones. Si usted escogió el camino correcto, lo felicito, porque Dios nos ha dado esa oportunidad. Podemos escoger, hermano. Y si nosotros estamos aquí y escogimos lo correcto, entonces estamos alabando a Dios. Pero si no, es el tiempo de que podamos corregir. Y para todos aquellos que están escuchando, los invito también, si no han atendido el llamado de nuestro Señor Jesucristo, hoy es el tiempo. Que Dios los bendiga a todos. Amén.